Buenas hermanos, Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este tercer trimestre del año 2023, en el cual estamos estudiando el libro de Efesios. Y esta semana nos tocó estudiar la lección número 8, que se titula Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Y el título de la lección de este jueves 17 de agosto se titula Bondad, no amargura. Y como siempre, antes de continuar en el estudio de este día, de la palabra de Dios, vamos a orar para invitar al Espíritu Santo que nos guíe para encontrar esas verdades maravillosas en la palabra de Dios. Les invito a que donde se encuentren reverentemente inclinen su rostro y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias porque una vez más podemos abrir tu palabra, encontrar en ella las verdades eternas y maravillosas que tú nos has dejado. Y lo más importante aún, Señor, ponerlas en práctica en nuestra vida. Que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que también seamos hacedores, como dice en tu misma palabra. Te rogamos que perdones nuestros pecados. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de este día. Todo esto te lo imploramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, bondad, no amargura. Recordemos que hemos estado siguiendo una secuencia de estudio del libro de Efesios y hemos pasado de la parte teológica, que eran los primeros 3 capítulos, a la parte práctica, donde ya todo lo que Pablo ha enseñado en los primeros 3 capítulos ahora se convierte en una aplicación práctica para nuestra vida. Y ahora estamos estudiando los versículos del 17 al 32. Esta semana, esa fue la sección que nos tocó estudiar, versículos 17 al 32 del capítulo 4 de Efesios. Y este día en particular, estamos ya al final. Estamos estudiando los versículos 31 y 32. Entonces, ha venido una secuencia siguiendo desde los días anteriores y ya hemos visto que tenemos que huir de la espiral descendente del pecado, tenemos que cambiar nuestras vestiduras, eso se refiere a nuestro carácter. Nuestro carácter tiene que ir siendo limpiado y realmente eso es crucial porque es lo único que vamos a llevar con nosotros al cielo. Nuestras palabras tienen que ser llenas de gracia. El Espíritu Santo tiene que obrar en nuestras vidas y obrando el Espíritu Santo en nuestras vidas va a suceder lo que estamos viendo en estos últimos 2 versículos. Realmente hemos estado viendo a lo largo de toda la semana que acá el apóstol ocupa extremos. Empieza con puntos negativos y luego deja la lección o enseña una lección con puntos positivos, que es lo mismo que hace en estos 2 versículos. Vamos a ver ahora la parte negativa, lo que no debemos de hacer en el versículo 31 y luego en el versículo 32 vamos a ver lo que sí debemos implementar en nuestras vidas. Y lo vamos a ver en 3 versiones, en la Reina Valera del 60, en la Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy, en la versión Nueva Traducción Viviente, porque me pareció interesante que utilizaban distintas palabras para los 6 vicios que se mencionan este día, que menciona el autor acá en la lección, que son de los que debemos huir, y comienza con uno que me parece muy interesante, porque no debería darse en nosotros como cristianos. Realmente en nosotros no deberían existir raíces de amargura y mucho menos reflejarse en nuestro comportamiento y en nuestro ser. Mi madre tenía una creencia que me parece a mí genial. Ella decía que cuando alguien tiene paz interior, se le refleja en su rostro. Podemos ver esa paz. Entonces, lo contrario es con la amargura. Realmente cuando alguien tiene amargura por dentro, lo refleja en sus actos, en sus expresiones, en su rostro. Realmente esa amargura, esas raíces de amargura que hay adentro se están reflejando y saliendo en todo lo que está diciendo. Entonces, vamos a ir ahora a los versículos Efesios 4, 31 y 32, en las versiones que les mencioné. Primero leemos la Reina Valera del 60. Dice así: quítense de vosotros toda amargura, comienza aquí, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
Esas son las 6 características negativas que debemos quitar de nosotros. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces aquí entra una parte muy importante de nosotros como cristianos. Tenemos que aprender a perdonar y tenemos que aprender a perdonar a nuestros enemigos y poner en práctica la enseñanza del Señor Jesús, que Él fue quien nos dejó esta enseñanza. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldice, haced bien a los que os aborrecen y maltratan, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si hacéis esto, seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, acá el apóstol básicamente está dando una versión de esa enseñanza directa de nuestro Señor Cristo Jesús. Veamos ahora cómo lo plantea la versión Dios habla hoy. Repito nuevamente, amargura, enojo, ira, gritería, amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Miremos acá cómo lo menciona, qué palabras utiliza la versión Dios habla hoy. Alejen de ustedes la amargura, comienza siempre con amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Acá esta versión intercambia maledicencia con insultos y toda malicia con toda clase de maldad, enojo con pasiones, ira con los enojos, la gritería con los gritos, ese está igual, pero luego están los insultos y toda clase de maldad. Realmente llama la atención porque un lenguaje soez no es una característica de un verdadero cristiano. Y de hecho se reflejó cuando el apóstol Pedro negó a Jesús. Le dijeron, estos eran pescadores y venían de una región que era notoria por tener gente que no era buena, digamos. Entonces, el hablar de estos pescadores había cambiado tanto en su relación con el Señor Jesús que realmente ya no ocupaban palabras soeces. Entonces, por eso le dijeron a Pedro, tú eres de ellos porque tu hablar te delata. Y entonces Pedro sintió la necesidad de volver a su antiguas costumbres de utilizar palabras soeces. Y lo hizo. Dice que se puso a orar y a maldecir para que vieran que realmente él no era de los del grupo de Jesús. Entonces, realmente, hermanos, está muy bien la traducción. Veamos ahora cómo de Dios habla hoy. Veamos ahora cómo está la nueva traducción viviente. Dice, líbrense de toda amargura. Nuevamente, la amargura es un papel central que debemos de dejar fuera de nosotros. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Acá, maledicencia, que se traduce como insultos en la versión Dios habla hoy, acá en en la nueva traducción viviente se traduce como calumnias. Entonces, y calumnias implica decir cosas no ciertas, entonces ya ahí también implica la mentira, de lo cual hemos estado hablando esta semana también, y toda clase de mala conducta, toda clase de maldad en la versión Dios habla hoy y toda malicia en la Reina Valera del 60. Vemos que es bastante abarcante en las tres versiones y realmente son puntos, todos estos vicios, todas estas características negativas que no deberían de existir en ninguno de nosotros que profesamos ser discípulos de nuestro Señor Cristo Jesús. Y nuevamente el versículo 32 en la nueva traducción viviente dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Me gusta cómo la traduce esta versión. Dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Entonces, nosotros al estar criticando por la razón que sea, hermanos, no estamos siendo de un buen corazón, no estamos siendo amables unos con otros.
y podríamos estar calumniando si realmente lo que estamos diciendo no es correcto. Sin embargo, tratemos de poner en práctica la parte positiva de lo que trae estos versículos, la parte de ser amables unos con otros, ser de buen corazón y perdonarnos unos a otros, tal como Dios nos perdonó a nosotros por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Pero nuevamente hago el énfasis, hermanos, no debería haber amargura en nuestras vidas. Esa parte no debería de existir, sino que deberíamos esas raíces desecharlas y entreguemos eso en manos de Jesús. Él quitará esas raíces de amargura y nos dará la paz que tanto necesitamos y se verá reflejada en nuestro rostro. Que Dios le bendiga grandemente.